Abrimos nuestra Biblia, hermanos, acompáñenme por favor en el capítulo 3 de Tito. Gente que estaba escuchando todos los testimonios, que estaba echando plática de lo que es los trabajos, las labores, ¿no? que cada uno de ustedes de algunos tienen y cómo a veces estamos en un ambiente tan difícil, ¿no? A veces, por ejemplo, yo en la universidad pasé 4 años, no tanto en la prepa, sino más bien en la universidad, ya cuando uno está a una edad un poquito más mayor, ¿no? Y la verdad a veces uno tiene que amarrarse de la mano de Dios firmemente para no caer en tentaciones, para no caer en ahora sí que en la marea del mundo, ¿no? Que nos puede sofocar como cristianos, ¿no? Pero solamente lo podemos hacer agarrados y tomados de la mano de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el capítulo 3 de Tito. Ya hemos leído algunas porciones de las cartas a Timoteo. Y hablando ahora sí que un ámbito general de lo que es el personaje de Tito, vemos que era un pastor griego. Y como dice en el capítulo 1, el apóstol Pablo lo dejó en una isla llamada Creta, ¿sí? Esta isla está ahora sí que en puro centro del mar Mediterráneo. ¿Sí? El mar Mediterráneo es una isla grande, ¿sí? Es una isla grande. Y fue un compañero del apóstol Pablo durante algún tiempo, viajó con él, se supone. Es mencionado 9 veces en 2 Corintios. Eso habla de que era un compañero, hijo en la fe, hijo común en la fe, como dice en el capítulo 1. Y él fue dejado en la isla de Creta para que ahora sí que él supervisara las iglesias que estaban ahí, muy posiblemente levantadas por el apóstol Pablo. Entonces, en el capítulo 1 de Tito dice que Pablo lo dejó en Creta para que estableciese pastores, ¿sí? Pastores en esa región, ¿sí? Ancianos, que es lo mismo. Entonces el apóstol Pablo lo dejó ahí. Ahora sí que las mismas instrucciones que vimos de los ancianos, de los líderes, de los diáconos en 1 Timoteo, son los mismos requisitos que le dejó a Tito para que estableciese los pastores. Tito era un griego, él no era mitad judío ni mitad griego como era lo que era Timoteo, así que a Timoteo lo trataron de circuncidar los judaizantes. Pablo accedió, ¿sí? A que Timoteo circuncidara. A Tito le querían hacer lo mismo, le querían obligar a circuncidarse, nada más que no se dejaron, porque era griego, porque él era griego, entonces por eso no circuncidaron a Tito. Se supone que Tito era un poquito más, ahora sí que era joven, pero no tan joven como Timoteo, se supone, por las tipos de instrucciones que Pablo le dio a Timoteo y no le dio a Tito, ¿sí? Tito también era ahora sí que joven, al igual que Timoteo, en la cuestión pastoral, en la cuestión del presbiterio, pero no así con Timoteo, porque le da muchas instrucciones de incluso cómo tratar a la gente a Timoteo. A Tito no le da instrucciones de cómo tratar a la gente. Se supone que Tito era un hombre ya más maduro en edad, se supone que ya casado, ¿sí? Ya casado se supone, porque se supone que Timoteo era soltero, porque le dice que trate a las jovencitas, a Timoteo le dijo, trata a las jovencitas como si fueran tus hermanas, cosa que no le dice a Tito, ¿sí? A Tito le da otro tipo de instrucciones. Entonces en el capítulo 3 vamos a ver unas instrucciones que le da a este pastor Tito. Pablo esta carta la escribió seguramente desde Corinto, se supone, y estuvo con Pablo, y los corintios conocían muy bien a Tito, perdón. Dice en el capítulo 3 de Tito, dice: recuérdales, o sea, a todos los feligreses, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El capítulo 3 está bien estructurado y habla de responsabilidades sociales, ¿sí? Y habla de cómo nosotros nos debemos demostrar al mundo, a los gobernantes, a nuestros jefes, ¿sí? Dice el versículo 1, dice, dispuestos a toda buena obra. Y vamos a ver que habla de buenas obras. El apóstol Pablo dice, habla de buenas obras.
Sabemos que, y ahorita vamos a ver un poquito este detalle de cómo las obras son buenas, de cómo las obras no son para salvación, son por la salvación, que es una cosa muy diferente, ¿verdad? Entonces dice que se sometan a todos a los gobernantes y autoridades, ¿sí? Esto era a veces un poquito nuevo para ellos, porque lo que estaba el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro en su primera carta, también le dice, estaba evitando que todo cristiano, ¿sí? Que todo cristiano tuviera esa mala imagen de las autoridades, ¿sí? Y que no anduvieran de rebeldes, ¿sí? Porque recordamos que en Israel había un movimiento que se llamaba los celotes, ¿sí? No eran que eran celos grandes, ¿verdad? Que no eran celotes de maíz, ¿verdad? Que no eran elotes o no eran celos, ¿verdad? Sino que era como un grupo de tipo guerrillero, político, rebelón, ¿verdad? Resulta que había un discípulo de Jesús que era Simón el Celote, ¿verdad? Entonces, por la parte de los judíos, como ellos siempre habían estado bajo una autoridad tirana, como eran desde los egipcios, pasaron los medos y los persas, pasaron los babilonios, pasaron los griegos, pasaron los romanos, pasaron los bárbaros. Bueno, el pueblo de Israel siempre estuvo sujeto bajo una autoridad, de una autoridad tirana, de imperios así. Entonces los israelitas empezaron ahora sí que a tratar de rebelarse un poco. Pero Pablo le está diciendo, ¿saben qué? Sujétense. Hasta el mismo Jesús ahora sí que nos dio el ejemplo. ¿De quién es esta moneda? Y le trataron de hacer una tranza, ¿no? Una trampita. No, pues del César. Dijo, pues dale al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. El mismo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no se preocupen. Yo no vengo a quitarle el trono a nadie porque mi reino es espiritual, ¿sí? Y el apóstol Pedro también dice, honrar al rey, sujéstense a todos a la autoridad. El apóstol Pablo también lo dijo, someteos a toda la autoridad humana, ¿verdad? Y entonces aquí dice a toda buena autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Sí, a la verdad a veces andar ahora sí que con protestas y eso como que... Y sé que hay injusticia, ¿verdad? Sabemos que hay injusticias en nuestro país, en nuestro municipio, pero ahora sí que andar de rebelditos, ¿saben qué? Mejor hay que ponernos a orar. Mejor hay que orar por nuestro país, como dice la palabra, orar por ellos, por nuestros gobernantes, por el presidente municipal, por el gobernador. Sí, sabemos que, ok, Dios les dio la autoridad al diablo. Este mundo está bajo los dominios del diablo. Le dijo el diablo a Jesús cuando se lo estaba tentando, a mí se me ha dado todo esto que tuve, los reinos, yo los tengo en mis manos. ¿Sí? Pero sabemos que Dios le dio el control, pero Dios tiene todo el control en sus manos. ¿Sí? Y al diablo no le dijo ni una mentira cuando lo estaba tentando Jesús, ni una mentira le dijo. Porque Jesús le respondía con la palabra, la torcía, pero nunca le dijo mentiras. A sus ángeles mandarás a ti para que tú pongas tus pies en piedra, ¿verdad? Le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo sabía que Jesús tenía el poder para hacer pues multiplicó los panes y los peces. Y le dijo, a mí se me ha dado todo este reino. El diablo nunca le dijo ni una mentira a Jesús. Jesús le hubiera callado, diablo mentiroso, no es cierto. Y le hubiera callado, pero no, lo contestó con palabra, ¿verdad? Entonces, pero hablando del acceso de las autoridades, mejor a lo que nos toca a nosotros, orar por ellos. Orar por ellos. Señor, que tomen buenas decisiones, que no se roben el dinero, que cuida a los policías, a los soldados, que hagan bien su trabajo, punto. Como lo dijo Juan el Bautista. A ver, maestro, le dijeron, y nosotros como soldados, ¿qué hacemos? Pórtense bien, no le roben a nadie. ¿Sí? No le dijo, váganse, ustedes no tienen que estar haciendo aquí gobernando el pueblo de Israel, ellos tienen que tener su propio reino, no les dijo nada. Le dijo, pórtense bien, confórmense con su paga. ¿Sí? Jesús no le dijo,
no le pagan a este imperio, no le den ningún impuesto, porque no se lo merece, porque son unos ladrones. No les dijo nada. Dele al César lo que es del César, ¿sí? Y vemos de que todo está conectado, ¿no? Todo está conectado, la palabra de Dios, ¿no? ¿Algún comentario? No, nada más ahí, Jesús cuando le piden impuestos, ¿y a quién le toca dar? Pues siendo el hijo de Israel, bueno, ve y saca el pescadito y ahí está, y pagó impuestos. Entonces a veces sí es medio pesado hacer todos los pagos como debe ser, pero sí, yo también digo, Señor, que les dé pena, que hagan sus cosas bien. Sí. O sea, pues sabemos la corrupción, pero, o sea, yo no sirvo para andar en meetings y eso, no. Pero sí, orando podemos cambiar las cosas. Sí, es que no nos queda, la verdad, nosotros no nos veríamos bien andando echando protesta, ¿verdad? Porque nosotros no podemos pelear físicamente, no podemos ni andar cerrando calles ni hacer esto como lo hace el mundo, ¿verdad? Porque no es nuestra lucha, lo que nosotros nos toca hacer no es físico, ¿sí? En ese aspecto, lo que nos toca hacer es manera espiritual, ¿sí? Sabemos de que lo que controla es algo espiritual, entonces es lo que nos toca hacer, luchar. Dijo Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales, ¿verdad? Entonces, no podemos tratar de hacerlo físicamente, tenemos que hacerlo de manera espiritual. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Ahí nos está diciendo, no echemos pleito, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre, uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? La mansedumbre. Ay, Señor, hazme como Moisés, ¿no? Manso. Ay, manso, el hombre más manso de la tierra, ¿no? Mansedumbre es algo que es algo difícil, ¿verdad? Pero con el Espíritu de Dios todo lo podemos, ¿verdad? Dice el versículo 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Miren, esto es lo que causa cuando la gente no vive conforme al Espíritu de Dios. Es lo que causa cuando alguien está totalmente extraviado, ¿sí? Cuando dice la palabra rebelde, cuando éramos insensatos, no sabíamos nada, no conocíamos a Dios, ¿sí? No conocen a Dios, rebeldes a la voluntad de Dios. Hay gente que se le predica, por más que se le predica, son rebeldes, ¿sí? Extraviados, ¿sí? Extraviados por el pecado echa a perder a la gente, ¿verdad? Echa a perder. Esclavos, ¿verdad? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Algo bien curioso. En el camino del hombre solamente hay de dos sopas. O estamos esclavos al yugo de Cristo, o estamos esclavos al yugo del pecado. No hay de dos. No hay términos medios, ¿sí? Estamos bajo el yugo de Jesús o bajo el yugo de esclavitud, como dicen Gálatas, ¿no? Estamos bajo el yugo de esclavitud. Yo prefiero estar en el yugo de Jesús, estar con Él, ¿sí? Pero lamentablemente no. Por más que luchemos por nuestras propias cosas, no podemos hacer que todos vengan al yugo de Jesús. Y el pecado los va a someter, el pecado los va a transformar sus mentes, lo va a hacer de manera pecaminosa, ¿no? Entonces, cuando el hombre no sigue los pasos de la palabra de Dios, así es, sensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es algo fuerte, pero así es el pecado. Destruye la vida, destruye las almas, destruye los corazones, ¿sí? Pero en el versículo 4 nos viene una esperanza muy bonita. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aleluya. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El cual derramó en nosotros poquito, en porciones, despacito. ¿Cómo dice? Abundantemente. ¡Oh, qué bonito!, ¿no? Abundantemente, ¿sí?
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La verdad, yo me alegro de esto, yo me regocijo al leer esto, cuando dice cómo Dios transforma de una manera muy especial por medio del Espíritu Santo, ¿sí? y por medio de Jesucristo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sabemos que la salvación no viene por obras, ¿sí? No viene por obras. La salvación no viene por obras, sino la salvación es para obras, ¿verdad? La salvación es para obras, sí, así como dice en Efesios que las obras ya habían sido predestinadas a nosotros, ¿sí? Ya habían sido predestinadas las buenas obras para nosotros. Entonces, es la gran diferencia con la iglesia tradicional en México. La iglesia tradicional, no en México, en el mundo. La iglesia dice que la salvación es digamos así, la gracia de Dios más las obras es igual a salvación, ¿sí? Y nosotros es la gracia, sola gracia, ¿cómo dices? Sola gracia, como dijo Juan Calvino. ¿Cuál era sola escritura, sola gracia, solo Dios, un solo Dios? Esas son las bases doctrinales, ¿no? Doctrina de salvo por fe. Ajá, exactamente. Sola gracia. La salvación es gracia y punto. No le podemos agregar nada a la gracia de Dios. Las obras, ahora sí que son el resultado de la gracia de Dios en nosotros, ¿sí? Son el resultado de la gracia de Dios. La salvación la obtenemos por gracia. No la podemos mantener por obras. La obtuvimos por gracia, la mantenemos por gracia, ¿sí? Pero no la podemos mantener por obras. Las obras son el resultado de eso. Son el resultado de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿sí? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuando Jesús estaba en la tierra, dice, la autoridad a los discípulos, ¿se acuerdan? Los 70, ¿saben qué? Les voy a dar la autoridad a ustedes, y ustedes vayan con lo necesario, van a echar fuera demonios, van a sanar, ¿sí? Van a hacer milagros enfrente de la gente. Yo les doy la autoridad. Pero cuando Jesús iba a terminar su ministerio, dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo estar más con ustedes, yo vengo con una agenda especial y voy a cumplir al pie de la letra. Solamente estoy con ustedes 3 años de ministerio y yo me tengo que ir. Pero voy a ir allá y rogaré al Padre y Él enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará todo de verdad y Él les dará poder. Entonces, el misterio de Jesús terrenalmente tenía una agenda marcadita, ¿sí? Él no se salió al pie de la letra. Todo lo que el Padre le había dicho, predestinado, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto. Jesús lo cumplió al pie de la letra. Dice, ninguno de los que me diste se perdió. Solamente el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ninguno se perdió. Yo he cumplido todo, los he guardado todo. Cuando estaba en la cruz dijo Jesús, consumado es. ¡Pum! Aquí se acabó todo lo que yo iba a hacer aquí en la tierra para el sacrificio. Faltaba ahora sí que la resurrección y todo eso, pero ahora sí que se ha terminado. Aquí está lo que he cumplido. Aquí está mi tarea cumplida al pie de la letra. Pero dijo Jesús, bueno, ya no puedo estar ahí más con ustedes, yo me voy, pero voy a enviar a otro consolador, ¿sí? Dijo Juan desde cuando lo vio y lo iba a bautizar, mira, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él los bautizará con el Espíritu Santo, ¿sí? Él los bautizará con el Espíritu Santo, ¿sí? Y fuego, quiere decir que el fuego era un simbolismo de juicio, ¿sí? Y el aventador está en su mano y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahora, ahí está el bautismo de fuego y el otro es el bautismo del Espíritu Santo que cada creyente tiene, ¿verdad? Cada creyente es bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? Para un cuerpo. Eso es lo que quería decir Juan. Yo solamente los bautizo, pero Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo para unirlos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando Dios, después de que Jesús se va al cielo, espérense,
Péguense unos sillitas y va a venir el Espíritu Santo. Ahora sí que Dios derramó su Espíritu Santo y el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros, ¿sí? Puesta ahí. Y esa unción no se envejece. El Espíritu, la unción no se va. La unción no la tenemos que andar renovando, ¿sí? La unción, dijo Juan, la unción del Santo permanece en ustedes, ¿sí? Y la unción ahí va a estar. Ahí va a estar. Podemos contristar el Espíritu, podemos dañarlo, pero la unción no se nos va, ¿sí? No es que recibo una unción fresca de Dios, no. La unción ahí está, no se me va una semana y después se me envejece. Es como el pacto matrimonial. Si yo cumplo 3 años de casado con mi esposa, 5, 6, pues mi pacto sigue con ella. Yo no tengo que renovar votos. ¿Me explico? Porque mi pacto con mi esposa no se ha envejecido. No se envejece. El pacto que yo hice con ella delante de Dios por medio de un juez civil, ese pacto va a estar ahí para toda la vida, ¿sí? Se renovará el voto de mi esposa si en algún momento, fíjense la figura, si en algún momento mi esposa y yo nos divorciamos y nos divorciamos legalmente y nadie se vuelve a casar con otra persona, no, por supuesto que no, y luego nos volvemos a casar, ahí sí se renovó el pacto, ¿verdad? Ahí sí se renovaría el pacto. Pero mientras que no haya separación nuestra, mientras que no haya adulterio de parte de nosotros, nuestro pacto no se envejece. Ahí está, ¿sí? El pacto matrimonial, ahí está, ¿sí? Mientras no haya adulterio, mientras no haya divorcio por adulterio, nuestro pacto ahí sigue firme. Nos podemos echar los pleitos que querramos con nuestra esposa, nos podemos enojar. Adiós. ¿Verdad? No. Mi esposa y yo no nos enojamos. Nunca peleamos. No. Podemos pasar las 1001 cosas con nuestra esposa, pero eso sí, el pacto sigue firme. Y es igual con la unción de Dios. La unción de Dios no se va a ir, ahí está, ¿sí? Es el valor que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta la resurrección, ¿sí? Eso no se va a ir, ahí está. Es por eso de que Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros, ¿sí? Y esa es la gran diferencia de las personas del Antiguo Testamento con las de, ahora sí, del Pentecostés para acá. Esa es la gran diferencia, la morada del Espíritu Santo. No podemos pensar, bueno, ¿por qué David tenía 7 esposas? Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Cómo a esos hombres se les ocurría cometer semejantes pecados tan flagrantes? ¿Cómo se les ocurría, no sé, a Jacob tener 4 mujeres? ¿Por qué cometían tantas? Jonás, ¿por qué se le ocurrió irse a Tarsis y no a Nínive? Cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no era la morada de ellos. El Espíritu Santo llegaba, inspiraba a los profetas, inspiraba a los salmistas, les daba fuerza a Sansón, le daba la inspiración a los profetas y se iba. Cuando el Espíritu Santo quería algo, mostrar a su pueblo a los profetas, llegaba sobre Isaías, Jeremías, Ezequiel, les daba pum, y se iba. A Sansón, llegaba el Espíritu Santo sobre Sansón y Sansón era fuerte, veloz, ágil, mataba a 1000 filisteos. Se iba el Espíritu Santo, era un común y corriente, un hombre natural, juez de Israel durante 20 años, pero naturalito, ¿eh? Cuando Sansón rompió el pacto nazareo que tenía con Dios, cuando rompió el pacto, el Espíritu Santo se fue. Y fue un hombre, las cadenas lo agarraron como si nada. Esa es la gran diferencia de todo el tiempo anterior, antes del Pentecostés. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que el Espíritu Santo no moraba sobre la gente. Nosotros tenemos esa gran regalo de Dios, que es el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Es un regalo enorme que tenemos, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos frena y decir, ¿sabes qué? Por aquí no vas. ¿Por qué David tuvo 7 mujeres y una que no era de él? Hasta mató al marido. Uno puede pensar, ay David, mira lo que hiciste, ¿yo cuándo voy a hacer esto?
Y la gran diferencia es que el Espíritu Santo no estaba como morada sobre él. Nosotros lógicamente no haríamos eso porque el Espíritu Santo está aquí frenándonos todos sus instintos. Ellos no. Salomón, ¿cómo pudo tener 1000 mujeres? Un harem de 1000 mujeres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solamente le daba sabiduría por un tiempo y se iba. Él era sabio, pum, se iba. ¿Sí? Pero no era su morada, no era su casa. Dice el apóstol Pablo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Dios no habita ya en templos hechos de manos y de hombres, habita en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia que hay desde el Pentecostés para acá. La dispensación de la gracia, eso es. La morada del Espíritu Santo sobre los creyentes. Esa es la dispensación de la gracia. ¿Sí? Y ahora sí que la dispensación de la gracia es algo que nos colma de bendición, que nos colma de tranquilidad. ¿Sí? Pero cuando Jesús se fue, ahora sí que nos dejó todo, nos dejó todas las bendiciones. Dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su poder. Es algo muy que wow, Señor, todo nos los has dado en esto. Cuando tú te fuiste, todo nos lo diste. ¿Sí? Todo nos lo dio Jesús. Nos dio la salvación, nos dio su Espíritu. ¿Sí? También dice, dijo Pablo a los Colosenses, porque en Jesús, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Conocemos al Padre, conocemos al Espíritu Santo, lo conocemos a Él como Salvador y estamos completos en Él. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber que Jesús nos dejó todo, nos dejó el Espíritu Santo, sí, nos dejó el Espíritu Santo que es el que nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. ¿Sí? Ahora sí que todo creyente debe sentirse, ahora sí como privilegiado por la época de gracia que vivimos, porque toda la gente del Antiguo Testamento no pudo tener eso, no pudo conocer lo que es la morada del Espíritu Santo permanente en él, ¿sí? En una permanencia total en él. Porque, ay, Elías tuvo miedo. Elías era un hombre como cualquiera otro, ¿verdad? Era como cualquier otro, pero con debilidades, con defectos como nosotros lo podemos tener, ¿sí? Pero es así como el Espíritu Santo ha sido derramado en todos los creyentes, ¿no? Abundantemente, ¿no? Y ahora sí que el Espíritu Santo es el que nos está poniendo las fuerzas para todo, ¿verdad? Para soportarlo todo. Es hermoso cuando uno lee la palabra cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ¿verdad? ¿Algún comentario, hermanos? Versículo 7. Para que justificados por su gracia, otra vez la palabra gracia, hermoso. Para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, ¿sí? O sea, constantemente, ¿no? Sí, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Otra vez las buenas obras. A veces hacemos un contraste, a veces debemos hacer un contraste bien marcado, ¿no? De lo que es que no somos justificados por obras, pero las obras, como dice aquí la palabra, son buenas y útiles a los hombres. ¿Por qué? Porque son nuestro testimonio. Son nuestro testimonio de la regeneración del Espíritu Santo. Porque antes éramos insensatos, rebeldes, esclavos del pecado, malicia y todas esas características de la gente que no tiene el Espíritu Santo y que no es creyente en Dios, ¿sí? Cuando la gracia de Dios es derramada y el Espíritu Santo en nosotros es derramado, ahora sí que nosotros podemos demostrar y con las buenas obras, ahora sí que evangelizar. La mejor arma de evangelización es nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras obras, ¿sí? Esa es la mejor fuerza evangelizadora que tenemos nosotros, ¿sí? Lo que mostramos al mundo, ¿sí? Como le dijo el apóstol Pedro a las mujeres que tenían un marido que no era creyente, mire, no le prediquen a su marido que no es creyente, no se preocupen, no le prediquen, no le avienten un sermón de evangelizador que te va hacia el infierno, marido borracho, no, ¿sabes cómo te lo puedes ganar para el reino de Dios? ¿Sabes cómo te lo puedes ganar? Con tu conducta casta y respetuosa, ¿sí? O sea, en otras palabras,
ese hombre va a ver, ahora sí que tu transformación, va a ver que eres de verdad, que tu transformación es de verdad, que no es cualquier emoción que tú traes ahí nomás de ir a la iglesia. Él va a ver, ¿sí?, que el Espíritu Santo se está manifestando en ti. Va a ver que ya no eres tan respondona, y va a ver que lo vas a tratar bien, ya va a ver que no eres grosera y dice, wow, pues esta mujer realmente está cambiando. ¿Cómo? Por sus obras, por su conducta, ¿verdad? No habrá manera de que vengas el próximo cafecito de mujeres. Pues encargarles que le dan la epístola a Pedro, ¿no? La primera. Y así es como el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ¿no? Nos da las armas. Las armas, ahora sí que la mejor arma que es nuestra conducta. Nuestras obras, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comunicarnos, nuestra lengua, ¿sí? nuestra acción ante la injusticia, ¿verdad? Nuestra mansedumbre, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra benignidad, ¿sí? Todo eso que el Espíritu Santo nos da es nuestra mejor arma evangelizadora, ¿sí? El versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y cuestiones y contenciones, o sea, pleitos, ¿no? Y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, ¿sí? Ahora sí que en aquel tiempo, en el contexto que hablamos temporal, estamos hablando de que los judaizantes, al hablar de genealogías y cuestiones de la ley, pues ya ven que esos cuates no. Ahora sí que el tema de la gracia de Dios como que no les entraba el 20, ¿verdad? No, o sea, como dicen, ¿cómo un gentil incircunciso va a entrar al reino de los cielos? ¿Verdad? Ellos como que no le entendían eso muy bien. Y pues ahora sí que un problema tan fuerte que se encontraba en la iglesia primitiva era eso, ¿sí? Recordamos en el concilio de Jerusalén, vemos el libro de los Hechos, que los apóstoles echaban unos pleitos con los judaizantes. ¿Saben qué? Déjense de cosas. No vamos a circuncidar a todo varón, no vamos a hacer ritos, no, eso ya pasó, eso es sombra de lo que ha de venir. Todo eso lo cumplió Jesús. Nos vamos a quedar con 3 cositas de su ley, que todo, bueno, los 10 mandamientos, los 9, porque el sábado no cuenta. Nos vamos a quedar con unas cositas de la ley. Nos vamos a abstener de cosas sacrificadas a los ídolos. Nos vamos a abstener de las fornicaciones. Y nos vamos a abstener de la idolatría. De la comida de los ídolos, de las fornicaciones y de las cosas sacrificadas a los ídolos. 3 cosas de la ley, ¿sí? 3 cosas de la ley. La cuestión de los ídolos, ¿sí? Tanto la comida como lo sacrificado. Y la cuestión sexual, la fornicación. Con eso nos quedamos nada más. No vamos a guardar, no nos hagan guardar el sábado. No nos queremos pasar a oscuras 24 horas. Debemos de trabajar, ¿sí? Nosotros no fuimos liberados de Egipto. Los gentiles no fueron liberados de Egipto. Para eso fue el sábado. Para recordarles a ustedes que fueron liberados de Egipto. No para nosotros, ¿sí? No nos vamos a pasar a oscuras. Nuestras mujeres, nuestras esposas no están impuras en su tiempo de la menstruación y en sus días después del parto, ¿sí? Ya no hay tabernáculo, ¿sí? Ya no hay sacrificios. Nos quedamos con esas cositas nada más. Era una de pleitos. El apóstol Pablo tuvo que escribirles ahora sí que una carta bien estructurada a los romanos acerca de todo eso. Gálatas es otra carta acerca de eso, también habla. Dice, hasta ustedes ya han caído en un pecado tan grave que ahora sí que no quieren aceptar a Jesús. Dice, de la gracia habéis caído, les dijo a los Gálatas. Y regañó a Pedro. ¿Verdad que sí? Porque Pedro también andaba con sus cositas. Pedro tenía porque no se quería sentar, ¿verdad? Hasta que después, ahora sí que Pedro reconoció que andaba mal, porque fue a casa de Cornelio. Porque Pedro todavía trae y dijo, wow, el Espíritu Santo se derramó
sobre los gentiles como a nosotros en el principio. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo ahora sí que es para todos y se le abrió la mente a Pedro. Ya, se le abrió. Entonces, este era un problema muy tremendo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Era la cuestión de la ley, de las cuestiones de la genealogía. ¿Sí? El versículo 10 dice, ay Señor, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, en otras palabras, la disciplina en la iglesia, y ahora sí que, ¿sabes qué, compadre? Ahí te ves, ¿no? Es bíblico. Y los pastores, pastor Temo, pastor, no me dejará mentir, hay gente que sí, uno tiene que decirle, ¿sabes qué? Llégale. Llégale. ¿Te ha tocado, Tomate? No, todavía. A mí. ¿Ya? A veces es necesario que, ¿sabes qué, compadre? Llégale. Primero hablo con el señor, llámate. O te lo mando. ¿Sabes? ¿Sí? Sí, porque a veces es necesario a gente que no viene a otra cosa más que causar divisiones. Y ahora sí que son gente que solamente viene a echar basura, ¿no? Y a causar divisiones y ahora sí que agarrar a las señoritas y ponerlas en tentación, a las mujeres. Estoy hablando de varones, ¿no? Y a mujeres también, tratando solamente vienen a ver, ahora sí que el marido pueden robar y muchas cosas así, ¿no? Se ven en las iglesias y también Cristo lo dijo, ¿no? Si hay alguien contra una persona, si tú tienes algo contra alguien de la congregación, ¿sabes qué? Arréglalo tú. Si no te oye, ¿sí? Agarra 2 testigos. Y si ellos no te agarran 2 testigos, ve con la asamblea. Si no llega a la asamblea, pues ¿sabes qué? Dígale. Así que, sorry, denle por gentil o publicano, dijo Jesús, ¿no? O sea, no es parte de, ¿no? Entonces la disciplina de la iglesia es necesaria. ¿Algún comentario, hermanos? Sí, hay 4 cafés ahí. Si quieren, alguien café antes de que se fríe, que lo endulcen y lo vayan tomando. Porque es que estamos haciendo café en la otra. En la cafetería. La chiquita. De la oficina. De la oficina. Entonces, para que no se les enfríe. Qué buen comentario. Gracias. Es por gracias. Sammy va a ser el primero. Sí, Ahí va. Sí, porque el trabajo en los techos está pesado, ¿no? Aquí no hay que primero las damas, no. Aquí primero las damas. Bueno, hacemos una pausa en lo que se hace en el café. Sí. Ya para terminar vamos a ver las últimas instrucciones personales. Dice así el versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque ahí han terminado pasar el invierno. O sea, en otras palabras, Tito estaba en Creta, ¿sí? Y Tito era era un pastor para establecer más pastores, ¿no? Para establecer ancianos. Entonces iba a enviar a estos 2 hombres para que Tito acompañara a Pablo a esta ciudad, ¿sí? Para acompañar a Pablo a esta ciudad iba a dejar a estos 2 hombres encargados del mismo ministerio de Tito. Dice el versículo 30, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Como que estos 2, ahora sí que estos 2 pesados en la ley de Moisés, elocuentes, ¿no? Como era Apolos, y a Zenas, que no se sabe mucho de Zenas, pero sí de Apolos. Supone que eran 2 predicadores que ahora sí que andaban de gira, ¿no? Igual que Pablo, andaban predicando, andaban de gira. Entonces, seguramente llegaron a Creta también, ellos a predicar, ¿no? A predicar. Y es curioso que Apolos gracias. Apolos era un hombre tan versado en la ley, pero así que no conocía el paquete completo, ¿no? Y resulta de que un matrimonio lo vio. Seguramente amigos también lo amigos de Pablo. Una mujer. Sí. Ahora sí que a ver, ven, mijito. Y lo curioso, fíjense lo curioso, que muchas veces se menciona y se dice Priscila y Aquila. Como que Pablo daba a entender en cierto aspecto de que ahora sí que no la cabeza del hogar, no la cabeza del hogar, pero sí como que la más letreada y la más adoctrinada en esta cuestión era Priscila.
porque siempre cuando se manejan, pues no conocemos a ninguna, por nombre a ninguna de las esposas de los apóstoles, no conocemos ni la mujer que fue de Pablo, no sabemos el nombre de su mujer, de la mujer que él tenía, no conocemos casi nada de las esposas de ciertos hombres de la Biblia. A ningún apóstol conocemos de la mujer. Pero ahora sí que solamente conocemos a algunas mujeres que servían, por supuesto, a Febe, diaconisa, era diaconisa, llegó a la iglesia de Roma, pero ahora sí que maestras y maestras de la palabra de Dios, pues vemos aquí a Priscila, que le enseñó a un pesado en la ley, a un elocuente en la ley, como una mujer le puso, ¿sabes qué, mijito? Aquí está. Predicará muy bonito, pero no te sabes el pasaje completo. Qué interesante, ¿no? Y muchas veces se menciona primero a Priscila y Aquila. Y eso era raro. Eso era es como raro. aquí. ¿Eh? Es como aquí. Uh-huh. La Gaba y el Gaby. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Andy Pollo. Ande, pollo. Entonces, en aquel tiempo no era tan común eso, ¿no? Y antes no era, antes era mi mujer, y la mujer de eso, y la mujer de eso. No decían el hombre de ella, ¿no? Decía su marido. Pero era curioso, ¿no? Dice el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras. Otra vez las buenas obras, ¿no? Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Vemos que las obras son frutos. Son los frutos, ¿verdad? Dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a todos los que aman la fe. Recibo el saludo, Pablo. Y amo la fe. Dice, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Todos decimos? Amén. Qué bonito. Vemos las cartas de Timoteo y las cartas de Pablo y la carta a Filemón, cómo eran cartas principalmente llenas de amor. Llenas de amor de un hombre con mucha experiencia, ya un hombre que estaba pasando por tribulaciones, por predicar el evangelio, o un hombre que pasó por mucho, que dejó muchos discípulos, muchas personas a quienes enseñó. Y a estos dos pastores principalmente les llamó hijos en la fe, ¿sí? Y son cartas llenas de amor. Es lo que yo me llevo de las cartas, son llenas de amor. ¿Sabes qué? Ale así, ale acá, ale por acá. Ten cuidado, aviva el fuego del león de Dios que está en ti, le dijo Timoteo, ¿verdad? Diles que se ocupen en buenas obras, exhórtales a tiempo, fuera de tiempo, ¿no? Le dijo a Timoteo, mira, que las mujeres enseñen a las demás jóvenes a amar a sus maridos, que los ancianos sean respetuosos, ¿verdad? Y son cartas llenas de amor hacia los feligreses, llenas de amor hacia los cristianos, llenas de amor hacia los ancianos, hasta estos hombres de Dios que estaban en una situación tan difícil porque estaban en un tiempo de transición. Estaban en un tiempo totalmente de transición donde la iglesia estaba tomando los primeros pasos de fortalecerse, de agarrar sana doctrina, porque incluso ahora sí que en estos tiempos tempranos de la iglesia había falsos maestros, abundaban falsos maestros, ¿no? Entonces, y estos hombres que estaban, ahora sí que los primeros pasos y que ahora sí que forjaron esos primeros frutos de la iglesia, ¿no? A los gentiles que estaban, los gentiles que estaban abrazando el evangelio de Dios, ¿no? Estaban abrazando las buenas nuevas, estaban ahora sí que abrazando la gracia de Dios, ¿no? Y ahora sí que son cartas llenas de amor, son cartas llenas de instrucción para estos jóvenes pastores, y qué tesoro tan grande tenemos para conocer lo que estaba dentro, ahora sí que dentro del corazón de Pablo. Qué tesoro tan grande tenemos estas cartas pastorales, las cartas de Timoteo y a Tito,
son tesoros donde nos dictan una estructura, ¿sí? Una estructura para la iglesia, ¿verdad? Una estructura de comportamiento, una estructura ahora sí que de frutos para la iglesia, del orden de la iglesia, ¿no? Como también lo que es la carta primera a los Corintios, que marca un orden tremendo a la iglesia. O sea, es que así debe de estar la iglesia formada, trabajando, así deben de trabajar, ¿no? Entonces,